Bien, pues continuamos con nuestra clase de espiritualidad. Estamos estudiando el capítulo sobre la Sagrada Eucaristía, estudiando el Santísimo Sacramento como medio para nuestra santificación, ya que podemos recibir a este sacramento con frecuencia. Como ustedes saben, los sacramentos producen la gracia ex opere operato. ¿Qué quiere decir? ¿Latinistas? Está constantemente en nosotros. Entonces, ex opere operato, por la fuerza, digamos, o por la obra obrada, sería la traducción más literal, ¿no? Por el mero hecho de la obra, se aumenta la gracia en el alma. El niño, entonces, no está consciente de lo que está recibiendo el bautismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Entonces qué? ¿Qué sucede? De todos modos reciben gracia. Exactamente, de todos modos, por la fuerza. Esa es la superioridad de los sacramentos de la nueva ley. En la antigua ley dependía su eficacia dependía pues de la participación de la persona. Eso decimos es ex opere operantis, por la obra de el que obra, digamos, ¿no? En este caso no Dios, sino el recipiente, la persona. Entonces, igual con los sacramentales, aunque sí hay una gracia real que atribuimos a la cosa, sin embargo, no funcionas, produce gracia al grado de nuestra participación, ¿no? En los sacramentales. Sacramentales, exactamente. El sacramento produce la gracia ex opere operato, pero ya hemos visto que la disposición también del recipiente afecta mucho, ¿no? Entonces, si uno está mejor dispuesto, pues recibe más gracia. Pero el sacramento siempre va a dar gracia, ¿no? Entonces, estábamos estudiando todos los efectos, ¿no? Y qué debe de ser nuestra disposición para comulgar bien, ¿no? Mencionando que debemos tener una fe viva, ¿verdad? Y que el mismo sacramento nos exige una fe viva, ¿verdad? Porque no podemos ver a Jesús, ¿no? En ese sacramento. Para acercarnos tenemos que, por esa la costumbre de exclamar interiormente, ¿no? Se prohíbe decirla de voz alta, pero a la elevación de la Sagrada Hostia decimos Dios mío y Señor mío, ¿no? Como Santo Tomás. Esa es una frase de Santo Tomás, ¿no? Él que dudaba, ¿no? Y hasta meter su mano en el costado de nuestro Señor y luego exclama Señor mío y Dios mío. Y el Señor le alaba por su fe, pero dice, no es una fe tan perfecta, ¿no? Pero lo hacemos cuando el cáliz, ¿no? El cáliz, pues primero con la hostia y luego con el cáliz, ¿no? Yo me mando alguna vez. Jesús misericordia, sí, escucha. Entonces, cuando uno dice, ten misericordia de esta criatura tuya que no, aguárdate, Señor, de esta criatura tuya que ha redimido por tu preciosísima sangre. Ah, ok. Es cuando Sí, son buenas devociones, nomás que no se digan de voz alta, ¿no? Sí. Hay una prohibición de exclamar Dios mío, Señor mío. Pues, pero de Fátima también, ¿no? Oh my God, I believe, I know, I trust, I love it. Oh Dios mío, yo te adoro, yo te amo, confío. ¿Cómo va? Creo en ti, Believe, yo creo, te adoro y te espero. Espero y te amo. trust and I love you, y te amo. Pido perdón por todos los que no creen, etc. Entonces eso es lo que pidió de Fátima, que hiciéramos o rezáramos durante la consagración también, ¿no? Entonces, bien, entonces una fe viva, ¿no? Una humildad profunda. Y aquí la esclava del Señor. Y estábamos comentando también de que todas las ceremonias de la misa son precisamente para impresionar, ¿verdad? E inculcar en nuestra alma estos sentimientos de fe, de arrepentimiento. ¿Qué decimos justo antes de comulgar? El confitio, ¿verdad? Yo pecador. Y luego, Domine non sum dignus, Señor no soy digno. 3 veces.
Entonces, bien, y luego una confianza ilimitada, ¿no? Porque decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Sanar a mi alma, ¿no? Entonces, una confianza de que Él es Padre, Pastor, médico, amigo, y nos va a limpiar y purificar en este momento, ¿no? Un gran hambre y sed de comulgar también. Okay. Y ahora estamos en la acción de gracias. Dice, ¿cuándo recibimos entonces la gracia del Santísimo, de la Santa Comunión? ¿Recibimos la gracia en qué momento? Cuando comulgamos, exactamente. Cuando se pone la Sagrada Hostia sobre nuestra lengua, es el momento de recibir la gracia. Por ende, nuestro autor, el Padre Antonio Roy Marí, nos dice que es de cierta forma más importante la preparación para comulgar que la acción de gracias después. En cuanto que recibimos la gracia en ese momento de la comunión y no después. Pero vamos a ver que hay dos opiniones también. Pero él pone énfasis sobre la preparación, en primer lugar, ¿no? Para comulgar bien. Pregunta. Cuando me dieron tuve miedo cuando sentí el sabor ese horrible. ¿Todavía es efectiva la comunión? Sí, entonces si uno siente algo, pues la pregunta es si uno siente un sabor, obviamente no se puede mezclar nada con la confección de las hostias, ¿no? Es lo que entonces si se ponen algo que lo hace no ser pan así de trigo, ¿verdad? El problema es que era un líquido, era una cosa de gasolina, algo así. Sí, entonces en tal caso si es un sabor raro, tal vez se cayó algo sobre las hostias y no se dio cuenta el sacristán. Pero si, por ejemplo, si ponen azúcar o algo así, sigue siendo Jesús sacramentado, ¿no? Entonces, el azúcar sí, tiene que ser de materia, pan de trigo, ¿no? La costumbre latina, el rito latino es de no tener ácido, ¿no? Pero entre los orientales sí lo tienen y es válido. Entonces sería un abuso, según las leyes litúrgicas del rito occidental romano, ¿no? Pero no sería válido. Pero entonces sí fue válido para mí. Sí, si ponen un sabor, pues obviamente es un pecado de su parte, una falta de reverencia ilícita, pero es válido. Entonces la acción de gracias si no es según el ex opere operato, ¿verdad? De la gracia que recibimos en este momento de comulgar, pero podemos seguir sacando más gracia, ex opere operantis, de nuestra parte, por nuestra fuerza, ¿no? Mientras el Señor sigue con nosotros. Por eso, con razón decía Santa Teresa, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. San Luis María Griñón de Montfort decía, no cambiaría mi hora después de comulgar por una hora en el paraíso. Y que es el momento más provechoso, ¿no? Para pedir todas las gracias que necesitamos, ¿no? Hay un debate, entonces San Alfonso, pienso, mantiene la opinión de que incluso la gracia ex opere operato no es solamente en el momento de recibir la Santa Comunión sobre la lengua y pues tragarla, ¿no? Sino por todo el tiempo que está dentro de nosotros. Depende de la fuerza digestiva de cada uno, ¿no? Pero estamos hablando de 15, 30 minutos que siga presente las especies sacramentales, ¿no? Puede ser por todo ese tiempo uno siga recibiendo gracia ex opere operato, ¿no? Un momento prolongado, ¿no? Entonces hay que aprovechar, porque en ese momento eres un sagrario, ¿no? Igual como el sagrario y de una forma más perfecta, que eres un sagrario vivo, ¿no? Entonces sí puedes aprovechar y recibiendo las gracias, ¿no? Si te falta una gracia, ¿no? De prudencia, de sabiduría, de fortaleza,
pues ahí está la fortaleza, la sabiduría encarnada, infinita, ¿no? Nomás pide la gracia que necesites, ¿no? En ese momento. Luego dice, al modo de hacer la acción de gracias. Ustedes saben, por ejemplo, en el misal que ponemos ahí en el templo, ¿verdad? Viene con oraciones al final. Acción de gracias después de comulgar. Ahí tiene actos de adoración y de agradecimiento. Te adoro, Señor, de todo mi corazón. Me uno a las adoraciones que te rinden en el cielo los ángeles y los santos. Incapaz de ofrecerte una digna acción de gracias por un beneficio tan inmenso, les suplico te lo agradezcan por mí y te alaben eternamente. Actos de amor y de ofrecimiento, actos de petición, la consagración de San Ignacio, ¿no? Tomad, Señor, y recibid toda mi voluntad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo dices, a vos, Señor, lo otorgo, todo es vuestro. Disponed de mí según vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Anima Christi, ¿no? También, ¿no? Porque ahí está el alma, el cuerpo, la sangre, la divinidad. Y pedimos, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, envíame. Oración de San Buenaventura, ¿no? Que traspasa, dulcísimo Jesús y Señor mío, la médula de mi alma con el suavísimo y saludabilísimo dardo de tu amor, ¿no? Qué hermosa oración de Santo Tomás ante un crucifijo. Entonces hay tantas, el Magnificat, San Luis María de Montfort dice que según sus investigaciones, lo que dicen otros santos y videntes, que pues probablemente Nuestra Señora hacía su acción de gracias así, ¿no? Repitiendo el Magnificat, ¿no? Entonces expresa toda la acción de gracias que debemos a Dios. Él también, él decía para hacer la consagración, o para hacer la Santa Comunión, según la consagración mariana, pues debemos recibir al Señor y entregarlo a María Santísima, ¿no? Conscientes de que pues yo no puedo adorarlo como debo, ¿no? No puedo darle las gracias que le corresponde, ¿no? Lo voy a dejar en las manos de María, me voy a postrar nomás en el suelo, ¿verdad? Y llamar a todos los ángeles y santos que vengan para adorar a Jesús sacramentado, ¿no? Entonces un modo de complacer de la forma más perfecta a María Santísima, porque qué mejor regalo podemos darle que su Hijo divino, ¿no? Entonces es para agradar a María Santísima de la forma más perfecta y a Jesús, porque ¿quién puede amarle, ¿verdad? Como María Santísima, ¿no? Para que reciba el amor más perfecto, ¿no? No. La parte de la humana. Cuando los protestantes tienen esa parte de la Magnífica, ¿o no? Los protestantes sí, ¿Tienen? en su Biblia tienen el Magnificat. Entonces, Y es ahí- curioso porque Ahí pues, tiene todo. Nuestra Señora dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Qué Exactamente. devoción o bienaventuranza dan a la Virgen Santísima? Eso Tal vez no van a estar por todas las generaciones. ¿Verdad? Que ahí está todo. Sí. Es hermosísimo. Sí. Entonces, la acción de gracias después, ¿no? Protestante. ¿Y cómo hacerlo? Pues entonces sí tenemos oraciones escritas de los santos, porque así debemos empezar la meditación, ¿no? Si no sentimos pensamientos o sentimientos muy piadosos, pues podemos robarlos, ¿no? De los santos y apropiárnoslos, ¿no? Para tener los sentimientos que debemos, ¿no? Como tenían los santos. Entonces es bueno comenzar con así oraciones así de los santos. Pero hagan de cuenta que es el momento más íntimo, ¿verdad? Con Jesús, el esposo de tu alma. Entonces, si cada noche, entonces, pues, la mujer o el esposo nomás, pues, requiera unas palabras para expresar su afecto y
y las mismas cada noche, ¿verdad? De un libro, pues no te encantaría tanto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos en el momento más íntimo con Jesús, pues esposo de nuestra alma. ¿Y por qué leerle cosas de un libro, no? Si estamos leyendo de un libro, que sea para así excitar o provocar los afectos que contiene, ¿no? En nuestra alma, pero de la forma más personal, ante pues, nuestro amigo divino, ¿no? Que está presente, ¿no? En este momento. Que sea nomás, y así para la meditación también, vamos a estudiar, ¿no? Cómo sea la meditación, que sea siempre también de esta forma muy personal. Si usan un libro, que sea nomás un instrumento para sacar la inspiración, para tener los efectos, ¿no? Y teniendo los efectos, pues es para crecer en la caridad, ¿verdad? Pero debe de dejar más y más espacio, ¿verdad? A este momento íntimo, ¿no? Dejando que Jesús crece en nosotros, ¿verdad? Porque la perfección del alma cristiana es de que ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Cristo que vive en mí, Cristo que obra a través de mí. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, de que Jesús sea Rey y centro de nuestro corazón. No está bien, dejamos así. Que va a venir más centro. Entonces, pues es el momento más íntimo, ¿no? Y también para la meditación, tanto para la acción de gracias, acuérdense de los 4 fines de oración. Porque si lo van a hacer así, solo, ¿verdad? Sin la ayuda de un libro, ¿qué vas a pensar? Que no te quedes ahí nomás esperando locuciones o revelaciones. Ustedes saben que son los 4 fines de oración, ¿no? De la misa, de la oración personal, igual la acción de gracias. ¿Qué son los fines de oración? ¿Para qué hacemos la oración? Petición. P-A-R-A. Petición, acción de gracias, reparación y adoración. Exactamente, lo más importante que olvidarnos. Entonces, para pedir, agradecer, reparar y adorar. Nomás hay que pensar en esos motivos, ¿verdad? Entonces, tienes Jesús presente. ¿Qué quieres pedirle? Por tu familia, ¿verdad? Por tu salvación, por los necesitados, por las almas en el purgatorio. Entonces, y como les estaba leyendo, ¿no? Estas oraciones que vienen al final del misalito, pues son oraciones así, de adoración, de acción de gracias. Así es la oración, ¿no? En su esencia, tiene esas 4 partes, ¿no? Y pues agradecer, especialmente, ¿no? Por haberlo recibido. Es un privilegio que ni tienen los ángeles, de recibir a Jesús sacramentado, los serafines, ¿ya? Tan encendidos del amor divino, absolutamente puros, inmaculados, jamás han recibido a Jesús sacramentado, como tú puedes recibir, ¿no? Bendito sea Dios. Entonces, exactamente, bendito sea Dios, dándole gracias, ¿no? Todos los justos del Antiguo Testamento, ¿no? Ninguno podía recibir la Santa Comunión. Moisés, que hablaba con Dios cara a cara en el monte, ¿no? Que recibió la ley en sus manos, tampoco podía comulgar. Es admirable. Nunca podía imaginar, ¿no? Comulgar, recibir a Dios. Pero es como su admirable que todavía tenían la fe. ¿Cómo es posible? Sí, pues tenían la fe y tal vez un respeto más profundo, ¿no? Como la reverencia que exigía Dios, más por su presencia, digamos, espiritual en el arca de la alianza, la Shekinah, la nube de gloria, ¿no? Que estaba siempre en el arca de la alianza, por la ley, pero escrita sobre esas tabletas, ¿no? De piedras, ¿no? En el arca. Entonces tenían tanta reverencia. Moisés ayunó por 40 días, más para acercarse a la presencia de Dios en el monte. Y si nosotros podemos comulgar y recibirlo como nuestra comida, Dios se humilla, ¿verdad?
¿cómo se dice? Se anonadó, ¿no? Entonces, para hacerse nuestra comida, ¿no? La Santa Comunión. Entonces, ¿qué? Deberíamos ser mejores que ellos. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso dice San Pablo, todo lo escrito del Antiguo Testamento es para nuestra inspiración y ejemplo, ¿no? Bien, entonces tenemos este modo de hacer la acción de gracias. Así pues, identificarnos con el amor mismo de Cristo. Entonces, si Cristo está en nosotros, pues que le dejemos entonces ofrecer sus actos de adoración, ¿no? Eso es más y más la oración mística, cuando sentimos que es Jesús que está orando en nosotros y a través de nosotros, que somos como instrumentos. Cuando se siente eso, pues es un estado más y más místico, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está tomando la iniciativa, digamos, ¿no? Para hacer la oración. Y entonces un diálogo de amistad, ¿no? Silencioso, entrañable, con su amantísimo corazón. Bien pronto experimentarían repugnancia y náuseas ante las fórmulas del devocionario. Si vamos por un tiempo, si es el momento más íntimo de amor con el Señor, ¿cómo vas a leer el libro, no? Si ya tienes sentimientos de amor y acción de gracias personales y profundos, no es el momento de regresar a un medio si ya estás en el destino, ¿no? Bien. Dice, otro excelente modo de dar gracias después de comulgar es reproducir en silencio algunas escenas del Evangelio, esos encuentros con Cristo, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle, ¿no? Como Santa Marta, Señor, al que amas está enfermo. Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, haz que vea. Estoy ciego, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Creo, Señor, pero ayuda tú a mi poca fe. Señor, enséñanos a orar. Todas esas escenas del Evangelio, ¿no? Esos encuentros con Jesús. Porque la cosa es esta. Cuando rezamos es importante tener una imagen. Entonces es la psicología humana, como nos la explica Santo Tomás de Aquino. No podemos pensar sin imágenes. No hay nada en el intelecto que no está primero en los sentidos. Así es la condición de ser un animal racional. No somos como los ángeles. No podemos empezar con puros conceptos espirituales, ¿no? Tenemos que comenzar con los sentidos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, y eso es según nuestra naturaleza. Y de ahí sacamos, digamos, o abstraemos las esencias y conceptos espirituales. Entonces, si vas a subir a lo espiritual, hay que comenzar con lo sensible, ¿no? Lo corporal, digamos. Entonces, el proceso psicológico de ideogénesis, decimos, ¿no? El origen de ideas, empieza con los sentidos. ¿Okay? Entonces, empiecen con una imaginación, ¿no? Una imagen de algo. Porque si empiezo nomás, entonces acabo de recibir a Jesús sacramentado, voy a pensar en la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Tienes una imagen de la Santísima Trinidad? Mejor, porque ¿verdad? No se puede ver a la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo vas a entrar en este misterio? De repente la mente está vacía, ¿no? Entonces hay que pensar tal vez una imagen de la Santísima Trinidad, ¿no? Imaginando que estás en medio de las tres personas divinas, su torrente de amor infinito. Y tú estás en medio bañándote, ¿no? En ese amor infinito. Esa es la realidad, pero hay que tener una imagen, ¿okay? Entonces igual, pues, ¿qué puede pensar? Pues primero, pues, fija la mente en la presencia de Jesús sacramentado, ¿no? Viene bajo la forma, la apariencia de pan. Eso podemos así tener
mantener nuestra imaginación, ¿no? Y imaginar, bueno, reconocer, ¿no?, su presencia. Es mejor tener el retrato de Cristo. O como, sí, una estatua, por ejemplo, una imagen, pues pensar en Navidad, ¿no? Ahí están los brazos de María. Igual está en tus brazos en este momento de la Santa Comunión, ¿no? Pues adórale, ¿no? Con qué cariño, con qué amor, pues lo recibió María Santísima en este momento, ¿no? Cuando está tan vulnerable, ¿no?, como niño, infante, ¿no? Pues igual, pues viene de una forma aún más vulnerable, digamos, ¿no? Como nuestra comida. Y así quiere decir Belén, casa de pan. Nace ya en la casa de pan. Belén, casa Sí, de pan. como figura eucarística. Bethlehem, entonces, quiere decir, o Belén, como decimos en español, casa de pan. Ahí están nuestros brazos, pues sí, dándole gracias, ¿no? Entonces que el Señor, el Espíritu Santo, pues nos enseñe más, ¿no? Pero ábrele al corazón en ese momento. Y duración dice, pues es conveniente prolongar la acción de gracias un cuarto de hora por lo menos. Es una suerte de irreverencia e indelicadeza para con el divino huésped tomar la iniciativa de terminar cuanto antes la visita que se ha dignado hacernos. Entonces ya saben la historia de una señora que siempre salía después de comulgar sin obligación. Yo sé, hay obligaciones a veces como sacerdote, especialmente los domingos, pues tengo que luego atender a la gente al confesionario, o vienen, piden una bendición y una cosa. Si podríamos comenzar de cero, pues la parroquia y sus costumbres sería pues que todos hagan una acción de gracias por 15 minutos y luego salgo. Pero es que la gente viene de fuera, de lejos, para venir a la misa, y yo puedo rezar otros momentos, pero ese es el momento más provechoso, ¿no? Y la señora que salía entonces sin quedarse para dar gracias, y salía nomás por impaciencia, ¿no?, prisa. Entonces San Felipe Neri mandó que le acompañaran unos acólitos con sus velas, y volteó a preguntarles: ¿qué están haciendo? Pues vamos a la procesión eucarística, porque Jesús sacramentado está presente en usted, vamos a acompañarlo, ¿no? Con las velas, ¿okay? Pero ¿cuántas veces pues salimos al templo justo después de la misa? Ya estamos hablando de cosas mundanas. Ahí está Jesús presente, ¿no? No hablamos en el templo, ¿no? Jamás, ¿no? Porque ahí está Jesús sacramentado. Pero está aún más íntimamente presente, ¿no?, en tu cuerpo, en ese momento después de la Santa Comunión, ¿no? Entonces, para no caer en esta falta de respeto, ¿no?, hay que quedarse con Él, pues dándole gracias, ¿no? Y ahí, porque está presente 15 minutos, media hora, solamente, ¿no? Y sí, es el momento más provechoso para crecer en la gracia. Luego menciona la comunión espiritual. La comunión espiritual uno puede hacer, por ejemplo, en misa, cuando no puede comulgar. Si está en misa y se da cuenta, es que no he observado el ayuno antes de la misa, entonces ¿qué hago? No puedo comulgar. Si uno ha ayunado por al menos una hora antes del momento de recibir la Santa Comunión, entonces puede ser una comunión espiritual. Entonces ¿en qué consiste? Pues tienen también ejemplos, ¿no?, de San Alfonso, que básicamente es la petición que el Señor venga a su alma, aunque ahora no puedo recibirlo sacramentalmente, que venga lo menos espiritualmente, ¿no? Y uno puede imaginar su presencia sacramental, porque sabes que si uno está en gracia, pues sigue Jesús presente en su alma, ¿no? Sigue la Santísima Trinidad presente en su alma, ¿verdad? Es la realidad de la gracia santificante, que el Señor hace su morada en el alma, en cada momento, como
como el amigo más íntimo. Ahí está el cielo, adentro. Como dice el Señor, el reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿no? Entonces está presente, pero ¿cómo fijar la mente en su presencia? Pues hay que tener una imagen. Puede ser la misma imagen, ¿no?, de Jesús sacramentado, ¿no?, como nuestra comida. Si puedes imaginar eso, ya puedes enfocarte, ¿no?, en su santa presencia en el alma. La comunión espiritual, ¿no?, y obviamente el propósito es de amarme, ¿no? Porque la gracia que uno saca de la comunión espiritual, obviamente es ex opere operantes, es decir, por la fuerza del que obra, ¿no?, por la fuerza del recipiente, ¿no?, por su esfuerzo espiritual, ¿no? Entonces, y dices antes más, tal vez uno reciba más gracia por la comunión espiritual que otro en su comunión sacramental. Si el que recibe sacramentalmente pues no tiene mucho fervor, lo hace por rutina. Entonces, aunque recibe gracia ex opere operato, por la obra obrada del sacramento mismo, sin embargo, tal vez su disposición está tan acostumbrada. Sí, y tibia, de modo que no recibe mucha gracia. Entonces, y el otro que tiene un anhelo de recibirlo, tal vez al niño que ni ha hecho su primera comunión, pero quiere tanto recibir a Jesús sacramentado. ¿Y cómo podemos, cuando recibimos seguidamente y nos quedamos allí sin mucha... ¿Qué hacer para levantar eso otra vez? Entonces, pues la pregunta es cómo evitar la comunión así tibia, ¿no?, hecha por rutina. Pues la preparación, ¿no? Entonces, regresar a esos 4 puntos, de recibirlo con una fe viva, con humildad profunda, confianza limitada, hambre y sed de comulgar, pensando en los motivos esos, ¿no? Pero eso sería antes de la misa, porque Antes de la misa. está uno concentrado en la... Pues sí, durante la misa, ¿no? Prestar atención, obviamente, todas las ceremonias. Entonces, hay tantas maneras de rezar la Santa Misa, como les había predicado una vez, ¿no? Y que vamos a estudiar al fin de este libro también. Bueno, ahora viene la parte de la misa, ¿no? Pero los santos recomiendan que, pues, meditemos la misa, ¿no? No solamente una atención física, ¿no?, de estar presente, sino mentalmente estar considerando lo que está sucediendo. Podemos tomar por referencia pues el misalito, ¿no?, que tiene las oraciones traducidas. Pero dice San Lorenzo de Puerto Mauricio que esa forma es del primer nivel, digamos, ¿no? Pues, ¿cuál? Lo más básico, seguir las oraciones, ¿no?, así escritas en el misalito. Pero dice, eso es muy literal y puede ser más profunda, ¿no?, la forma de rezar, más profunda que leer nomás las oraciones. Y antes, como vemos en el devocionario de San Antonio María Claret, él propone que meditemos cada parte de la misa, en vez de leer lo que está diciendo el sacerdote. Entonces, más bien pensar en lo que significa. Entonces ya tenemos el segundo grado, ¿no?, que es una forma más meditativa. Entonces el sacerdote lava sus manos, pues ahí expresa en la oración lo que está pasando, pero también podemos meditar, si nos inspira de una forma más sensible, pues cuando Pilato, ¿no?, que representa a nosotros, los pecadores, lavó sus manos también para disculparse, ¿no?, de la muerte del Señor, ¿no? Entonces nosotros lo hemos traicionado, ¿no?, en ese momento, y tenemos que lavar nuestras manos y pensar en nuestra pues vilez y que somos indignos. Entonces, y San Padre Pío proponía pues meditar la pasión de Cristo, conectando la pasión de Cristo con cada parte de la misa. Porque la pasión de Cristo es aún más conmovedora, ¿no? Y lo sentimos más cuando pensamos en sus heridas que hemos puesto ahí por nuestros pecados, ¿no?, de orgullo, de soberbia,
pereza, de egoísmo, ¿no? Entonces, y que sea de la forma más sencilla. Luego San Lorenzo propone que meditemos nomás sobre los aspectos de fe, esperanza y caridad, los 4 fines de la misa. Pero son 3, ¿no? Los motivos, digamos, de la fe, esperanza y caridad. Entonces, más que meditar cada oración, que son muchas, entonces sería más sencilla. Y la cosa es de tener ese espíritu contemplativo, ¿no? Que se enfoca sobre la grandeza de Dios y la miseria del hombre. Entonces, los santos pasan todo su tiempo de meditación así, nomás Dios al infinito, amor infinito, ¿no? Misericordia infinita, y yo pues que soy nada, soy un pecador, ¿no? Entonces es la más sencilla que sea la meditación, la más perfecta, ¿no? Porque esa es la disposición más próxima para recibir la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, Bishop Chin explica la misa, pero es un poco complicado. Entonces al arzobispo Fulton Sheen, sí, famoso americano, que salía mucho en la tele, todo el mundo lo veía en la tele porque salía de prime time, ¿no? Como a las 8 de la noche, y hasta los protestantes y judíos pues veían que era un orador por excelencia, ¿no? Y preparaba horas y horas por cada plática. Y él escribió un libro, Calvario en la Misa, que tiene traducido también en castellano, y es una meditación sobre las últimas 7 palabras de nuestro Señor, sus 7 frases aplicadas a la misa. Entonces la misa empieza con su primera frase y va meditando, ¿no? Y conectando las partes. Pero durante la misa que sea de la forma más... Bueno, yo al principio seguía nomás al misalito, ¿no? Sí, al misalito, y pues qué hermosas las oraciones, ¿no? Como están escritas de una forma tan bella y con tanta inspiración. Pero luego, como iba desarrollando mi oración y haciéndose más sencilla, más meditativa, pues de ir corriendo por todas las oraciones era demasiado, ¿no? Como Santa Teresita decía, como me encantaba el rosario obviamente, pero era demasiado rápido, ¿no? ¿Cómo voy a pensar? Tenía un espíritu tan sencillo y profundo que podía pasar horas nomás pensando en la Navidad de Jesús, ¿no? De ir 3 minutos y luego el otro misterio, pues, ¿qué estamos haciendo? es despacio, ¿no? Entonces, luego cambia, ¿no? Pues voy a ver cómo era antes de rezar rosario. No como no rezar la misa, sino rezar rosario, sino rezar el rosario como medio para rezar la misa. Porque ¿qué es la Santa Misa? Es lo que yo la misa no es el conjunto de palabras en el misalito. La misa es la pasión de Cristo, ¿no? El misterio pascual, la muerte, ¿no? La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la participación al fruto de la redención. Entonces yo comenzaba con los misterios de pues, gozosos, ¿no? Cuando estaban pues meditando, por ejemplo, la presentación en el templo, ¿no? Es como el ofertorio. María viene y presenta a Jesús ante Dios Padre, ¿no? ¿Ya? Y derrama su sangre por la primera vez en su circuncisión, ¿no? Luego le impone el nombre Jesús Salvador, ¿no? Y luego se presenta en el templo, ¿no? Y se sacrifican las palomas, ¿no? Entonces, Padre, y es el sacrificio y la intención. Y luego, pues, meditando los misterios de la pasión. Es como rezar a San Padre Pío. Entonces, rezar rosario durante la misa es una forma excelentísima, ¿no? De rezar la Santa Misa, porque te enfoca concretamente en los misterios que está sucediendo, ¿no? Después en este momento. Un sacerdote dijo de nuevo, dice, como en el antiguo tiempo,
Dice, las viejitas, dice, no me traen el rosario, ¿para qué les sirve? Pues durante la Entonces, a veces salen esos comentarios que desprecian que antes nadie entendía la misa y las viejitas nomás sacaban su rosario porque no sabían qué estaba pasando. Y me lo han dicho. Qué falsa, ¿verdad? Memoria, ¿no? Pero usted está explicando ahorita que hay tanto. Y Pío XII menciona que esta forma es agradable y eficaz para rezar la Santa Misa, ¿no? Entonces ya la Iglesia ha hablado, ¿no? Que sí, el rosario es un modo eficaz para rezar la Santa Misa, ¿no? Entonces yo lo experimenté, lo probé y saqué mucho fruto, ¿no? Meditando los misterios de Cristo. Y es una forma más sencilla, ¿no? Qué interesante. Porque nosotros, la Iglesia nos recomienda rezar la misa en unos como 30 minutos, para que no sea demasiado largo para los que no tienen tanta formación, ¿no? Demasiado breve, que da escándalo, si es de 15 minutos, pues es como... Antes de que llegara la nueva misa, Sí. es lo que, la antigua misa, en donde todas las viejitas, con una devoción tan Pero grande. sí, entonces que sea como unos 30 minutos, sin homilía y sin tal vez la Santa Comunión, entonces unos 35 entre la semana o así, pero pues por eso sigo rezando sin pausa. Las rúbricas no me dan la opción de nomás pausar y meditar, porque la misa es un acto público. Si fuera mi misa privada, pues podría tardar más y está bien, pero las rúbricas como indican que sigamos rezando las oraciones, que no da. Pero nótense para ustedes, la liturgia tiene la experiencia contemplativa, la invitación, digamos, a meditar, porque la mayoría de las palabras se dicen de voz secreta, ¿no? Todo el canon de la misa, la parte más sagrada, ustedes nunca escuchan, ¿verdad? Porque en la forma tradicional de la misa no se dicen de voz alta, y con razón. Es una invitación a ustedes para meditar. Y antes ni hubo misalitos. Hasta hace 100 años. Entonces, eso no fue la forma de rezar la misa. Es más bien meditar el misterio que está sucediendo. Pues las viejitas no sabían ni leer ni escribir y estaban ahí con una devoción increíble. Hubo muchas viejitas que sabían, pero la cosa es que la misa no es para entender, sino para adorar, ¿no? Eso. Entonces ese es el sentido, ¿no? Y antes, aunque no escuchaban muchas palabras o no entendían ciertas cosas dichas en latín, sin embargo entendían mejor qué es la Santa Misa. Y lo más importante es sentir, que entender, porque ni los ángeles comprenden qué es la Santa Misa. Y ahora todos entienden todo, dicho en el vernáculo, ¿verdad? En español, y salen, y les pregunto qué es la misa y nadie sabe. Es cierto. Porque fue nomás una plática, a veces un poco aburrida, que ya terminó y que dijo el padre, unos cuantos recuerdan, pero fue un diálogo entre el sacerdote y la gente. Entonces, cuando la misa, más bien, la forma romana, tradicional, original, es más bien para inculcar esta experiencia de Dios, ¿no? Poner al alma en contacto con Dios vivo, con su divina majestad. Y lo importante es que salgas transformado por este encuentro, ¿no? Yo creo que y que el silencio y la música sacra ayuda más que palabras. Es por eso que en la antigua misa, en la misa que tenemos ahora, pues ellos la comprendían, la gente lo comprendía, sí, porque no se movía, era una cosa tan hermosa verlo. Sí, entonces la gente sentía la misa de una forma más profunda. Y digo, el silencio habla más fuertemente, ¿no? Y eso vemos ya en el Antiguo Testamento en figura con Elías, cuando subió al Santo Monte, ¿no? Esperando la voz de Dios. ¿Y cómo le habló Dios? En el susurro, ¿no? De un soplo de viento suave, ¿no? Y no en el trueno y tanto ruido que expresa la fuerza de Dios, pero el silencio aún más, porque el silencio expresa que Dios es inefable, es incomprensible. El silencio, dice San Juan de la Cruz, nos despoja, nos hace sentir nuestra nada. Y por eso todos los que asisten a la misa por primera vez en la forma tradicional
se pierde un poco porque es una forma distinta de seguir la misa, ¿no? Pero la forma que seguía todos nuestros antepasados, ¿no? Pero todos dicen, pero qué momento impactante, ¿no? La consagración, porque es puro silencio, y luego nomás se escucha la campana y se eleva a Jesús, ¿no? 1000 veces más impactante que si fuera con palabras audibles, ¿no? Que quita a veces el sentido del misterio. Entonces, sí, pregunta. Yo entendí que recomendaba iniciar con misterios gozosos y en qué momento iniciar los dolorosos. Entonces, que siéntanse libres. La pregunta es cuándo, si vamos a rezar el rosario, como un medio para rezar el misterio de Cristo en su pasión, en la Santa Misa. Este libro de Von Kochen, ¿De cuál? Von Kochen, Ya. la Santa Misa explicada, algo así, ¿no? También conecta cosas de dice que la misa es de vivir de nuevo los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos. Yo empezaba, pienso, como el tercer, cuarto misterio gozoso, y luego como acercándose al canon de la misa ya en los misterios dolorosos. Pero siéntense libres, ¿no? Tal vez, si nomás rezando el primer misterio de la Anunciación y toda la disposición de María Santísima, ¿no? Entonces que he aquí la esclava del Señor, que Dios va a bajar del cielo, que va a visitar mi alma. Si pasas todo al principio de la misa nomás pensando en eso, bien. O todo al canon de la misa nomás pensando en la crucifixión. A mí me gusta ahora pensar ya como celebrante es un poco diferente, pero mi meditación normalmente es de pensar como propuso San Padre Pío, ¿no? Al principio de la misa, la agonía en el huerto, ¿no? Porque estamos en muchas peticiones de perdón, el confitio, ¿no? Estamos profundamente inclinados pidiendo perdón. Y eso es lo que hace sufrir a Jesús. Está en su agonía, ¿no? Con todo el peso del mundo pecador sobre su alma, ¿no? Y está sudando su sangre sabiendo que muchos no se van a convertir. Les va a mostrar y hacer pues el acto más infinito, ¿no? De sacrificio heroico, de amor por la salvación de los hombres, Dios muriendo por el hombre pecador, por su criatura. Sería menos maravilloso si un niño muriera por sus juguetes, ¿no? La distancia es aún más infinita, ¿no? Dios muere por sus criaturas, quienes mantienen su ser en cada momento, ¿no? Entonces, pero a pesar de este acto tan infinito de amor, muchos ni van a hacerle caso, no van a recibir su amor divino. No se van a convertir, van a seguir pecadores, ¿no? Amantes de este mundo, de las nadas que tienen, ¿no? Entonces pensar en eso, ¿no? Por mis pecados. San Padre Pío decía incluso durante las lecturas, ¿no? Que rezamos primeramente en latín, con referencia a Cristo, ¿no? Que pensemos así, ¿no? Dios me habla, Dios habla a los hombres. Pero como decimos en el último evangelio, ¿no? Muchos, pues, no le escucharon, no querían, prefieren a las tinieblas, ¿no? Entonces, siguiendo en ese acto de arrepentimiento, de pedir perdón, ¿no? De los que rechazan la palabra de Dios, ¿no? Y luego el ofertorio, pensar ya en su flagelación, su coronación de espinas, porque eso es el sentido de nuestras oraciones, que ya hablan de la víctima, precisamente para formar la intención de lo que vamos a ofrecer en unos momentos con la consagración. Entonces el ofertorio tiene esas palabras de hablar de la hostia, la víctima, santa, viva, ¿no? Porque estamos ya Jesús ya está exponiéndose y ofreciéndose a Dios Padre, ¿no? Ya recibe las flagelaciones, ya la coronación de espinas.
durante el canon, medito el Via Crucis, ¿no? El Señor, entonces, como el sacerdote tome todas las oraciones en sus manos, ¿verdad? Y luego se inclina profundamente al altar, como para reunir las oraciones e intenciones de la gente. Entonces, igual Jesús toma la cruz, nuestra cruz, ¿no? Los pecados del mundo, sobre sus hombros. Se inclina profundamente para empezar su camino al Calvario, ¿no? Y de pensar en esta intención, ya viene al momento de poner los clavos en sus manos, ¿no? Ahí va de camino al Calvario. Y como en el canon de la misa mencionan todos los santos, ¿no? De los papas desde el principio, son como los cireneos, ¿no? ¿Los qué? Que los cireneos, como San Simón Cireneo, ¿no? Que ayudó a nuestro Señor a través de los siglos. ¿Quién ayudó a nuestro Señor a llevar su cruz a cuestas? Pues los apóstoles, Cletus Clementos, ¿no? Entonces todos los santos papas y mártires, pues ahí van con Jesús al Calvario. Y al momento de poner los pecados sobre la víctima en el Antiguo Testamento, hacía un gesto así. Pues igual el sacerdote, ¿no? Pues cuando se toca la campana antes de la consagración, cuando decimos Sanctifico, ¿verdad? Y luego, hasta cuando se consagra, se ponen las muñecas, ¿no? Sobre el altar. El altar representa la cruz, ¿no? Entonces, como ya es momento de ser crucificado con Jesús, ¿no? Y elevarse en su cruz, ¿no? Sobre el altar. Entonces, durante el canon de la misa, después de la consagración, seguimos así, ¿no? Esta postura es del crucificado, ¿no? De tener las manos así. Lo hacemos de una forma más sobria y más cómoda en nuestro rito romano, pero en los ritos tradicionales occidentales de los dominicos, por ejemplo, o de los carmelitas, se extienden las manos y rezan todo el canon después de la consagración así. El simbolismo más. El espíritu romano siempre es más sobrio, ¿no? Llamar menos la atención al sacerdote. Son gestos así bien medidos y sobrios, ¿no? Pero es lo que significa la crucifixión, ¿no? Entonces, y seguir en este espíritu, ¿no? Luego mencionamos pues que este sacrificio se llegue al cielo por las manos de los ángeles, y como Abraham y Abel hicieron su sacrificio, de quien pues de su hijo primogénito, ¿no? Unigénito, ¿no? De Abraham, de Isaac, en el altar, al monte. También los mártires mencionamos otra vez, o sea, Lucía, Inés, son las mártires más, digamos, débiles, ¿no? De naturaleza humana, pero más fuertes por la gracia, ¿no? Es un momento de víctimas, ¿no? Y que se ofrecen por el Señor, y el per ipsum et cum ipso et in ipso, y la elevación pequeña, menor, digamos, es el momento de entregar su espíritu, ¿no? En manos tuas Domine, comendo espíritu mío. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego, ¿qué sigue después? Pues ya el cielo está abierto, ¿no? ¿Y qué vamos a rezar? Padre nuestro, Padre nuestro, porque ya tenemos acceso a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? La división se ha sido destruida, ¿no? Por su muerte en la cruz. Como en la pasión de Mel Gibson, ¿no? En su película. En ese momento de entregar su espíritu, pues cae una gota, ¿no? Una lágrima, ¿no? De Dios Padre, ¿no? Sobre el mundo. Todo se transforma. Las puertas del cielo, el cielo está abierto al hombre, y podemos decir Padre Nuestro. Luego partimos la víctima como símbolo de su muerte, cuando pasa la lanza por su costado, ¿no? Se abre su corazón sacratísimo. Y luego hacemos 3 cruces simbólicas que simbolizan los 3 días sepultados. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y se reúnen por la primera vez su cuerpo y su sangre, ¿no? Cuando mezclamos y partimos una partícula de la hostia y la mezclamos con la sangre, se reúnen de nuevo. ¿Y qué decimos? Paz. Pax Domini se sempre vobiscum. Que la paz del Señor sea siempre con nosotros.
que ya ha resucitado y vamos a recibirlo. Y bueno, entonces ahí tienen muchos misterios, ¿no? Eso contesta su pregunta, no sé, pero digo, Después nos van a levar. rezan al Espíritu Santo y rezan lentamente y no hay reglas fijas. Son más que piensen como utilitarianos, ¿se dice? ¿Cómo qué? Utilitarianos, ¿no? Sí. Entonces no hay reglas de qué seguir, sino de utilizar lo que sea lo más provechoso. ¿Para qué? ¿Para terminar el libro? No. Para tener los fines de oración, para tener más adoración, agradecimiento, reparación, petición, más humildad. Y bueno, fe, esperanza y caridad. Por eso recomiendo ese método también. Porque esos son las virtudes que no tienen medida. Y que son, por ende, los fines, digamos, de las demás virtudes. ¿Para qué hacemos penitencia? En reparación de nuestros pecados, pero al fin y al cabo para tener más caridad. Para que nuestro amor sea más puro, hacemos penitencia. Para que no sea ensuciado por los apegos a las criaturas. Entonces, dice San Pablo también, el motivo de celibato, ¿no? Es también, ¿no? Para no tener que pensar en las cosas de este mundo, de cómo complacer un ser humano, no solamente. Involucra muchas cosas de este mundo, ¿no? Que uno puede santificar por su intención de caridad. Pero más perfecto como medio es pues dejar todo trato, ¿no? Con esas cosas y dedicar todo el tiempo nomás a rezar y servir al Señor, ¿no? Entonces pero es el sentido del sacrificio. ¿Para qué? Pues las oraciones, leer, ¿para qué? Para aumentar la fe, esperanza y sobre todo la caridad. Punto. Entonces todo es para la caridad, ¿no? Entonces que no tiene medida, ¿no? O como dijo San Agustín, la medida de amar a Dios es de amar a Dios sin medida, ¿no? Entonces eso es el fin. Entonces ocúpense en eso y utilicen lo que les sirva para... Entonces luego, así, rezaba la misa, nomás meditando la fe, esperanza, la caridad. Pues ahora tengo este método de San Padre Pío, pero como el Espíritu Santo te ilumine, ¿no? Pero que la meta es que sea una forma más sencilla, más profunda y más caritativa, más llena de esos motivos, ¿no? De petición, agradecimiento, reparación, humildad, caridad, adoración. ¿Más preguntas? Bueno. Eso nos prueba que la misa, la verdadera misa, llega a la gente con el espíritu. Porque yo veía muchas gentes en Tlatenango, en Cuernavaca, llegaban con una devoción tan grande. Y ahora, ¿cuál es la devoción? No la hay. Pues hay menos, pero vemos que también hay gente que incluso asisten a la misa nueva con mucha devoción. Y eso es lo que debe de darnos vergüenza si tenemos la convicción de que la misa tradicional, ¿verdad? Que viene de los santos y pues de San Pedro y San Pablo, tiene más motivos o presenta más motivos de arrepentimiento, ¿verdad? Porque objetivamente hay más peticiones de perdón, más se reza Domine non sum dignus, Señor nos bendiga 3 veces, para hacer más impacto, ¿no? El confitio 2 veces, además de lo que dice el sacerdote. Entonces, si examinamos nomás las puras oraciones, pues hay más oraciones y expresan más el sentido de sacrificio, de arrepentimiento. Eso es objetivamente cierto, ¿no? No estoy comentando, ¿no? Entonces es la realidad. Pero si decimos, entonces yo digo, yo necesito la misa tradicional porque soy tan pecador y de corazón tan duro, que necesito decirlo 3 veces para arrepentirme. Entonces, pero qué pena si uno que asiste a una misa que tiene tantas expresiones, ¿verdad? Pues no sale más humilde y más caritativo que una persona que asiste a misa con menos expresión de esos motivos, ¿no? Entonces,
Y es importante recordar que el fin de asistir a la misa es ser más santos.